Bienvenidos a otra receta de Mari Cocina. Hoy les traigo una receta de un postre súper sencillo pero muy delicioso. Una gelatina de cereza súper cremosa. Espero les guste. Acompáñenme a preparar la receta. Voy a empezar engrasando este molde, que es el que voy a utilizar, con un poco de aceite que nos ayudará a desmoldar fácilmente la gelatina. Ahora en este recipiente pondré una taza de agua hirviendo y aquí voy a disolver un paquete de gelatina sabor cereza, que en este caso la que estoy utilizando es de 120 gramos y es para preparar 1 litro. Debe quedar completamente disuelta y sin grumos, y ya que esté lista le voy a agregar una taza de agua a temperatura ambiente y revolveré a que se integre todo muy bien. Tengo en el congelador una lata de leche evaporada de 340 mililitros que metí hace aproximadamente 2 horas, ya que la necesitamos muy fría. Pueden dejarla incluso unas 3 horas que ya esté empezando a congelarse, pero no totalmente. En este recipiente amplio voy a batir la leche evaporada que ya está muy fría y va a empezar a esponjarse y a sentirse muy espumosa, que es lo que nos va a dar ese efecto muy cremoso que queremos para nuestra gelatina. Una vez que ya tiene esa consistencia tan cremosa, vamos a empezar a añadirle poco a poco la gelatina, que ya debe estar a temperatura ambiente. No es recomendable meterla al refrigerador porque puede empezar a cuajarse. En caso de que la empiecen a sentir como con grumitos, porque está empezando a solidificarse por lo frío de la leche, lo único que tienen que hacer es agregar un chorrito de agua muy caliente que ayudará a que se vuelva líquida otra vez. Y no se preocupen porque no afectará esa textura esponjosa que queremos. Ahora voy a vaciarla al molde que ya tengo listo y engrasado con un poco de aceite. Con esta servilleta le voy a quitar el exceso de aceite. Llenaré el molde y trataré de alisar la superficie con la espátula y le daré unos pequeños golpecitos para tratar de evitar las burbujas de aire. La llevaré al refrigerador por unas 4 horas. Ya está lista. Como me sobró gelatina, hice también unos moldes pequeños. Con mucho cuidado despegaré las orillas para no batallar para desmoldarlo. Pueden mojar el platón o base donde la van a poner y también la gelatina para poder moverla si no queda centrada. Ahora vayamos a los resultados. Este es el resultado, unas riquísimas y cremosas gelatinas de cereza. Vean qué aspecto tan bonito y sobre todo qué sencilla es su preparación con solo 2 ingredientes. Como mi molde no es muy grande, alcancé para hacer estas 4 flaneritas que decoré con una cereza que les va perfecto. Miren qué delicia, es una gelatina diferente que queda súper esponjosa y suave y muy cremosa. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado y no se vayan sin suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en la siguiente receta.